Bien, entonces nos quedamos aquí en la modificación de la estructura de una tabla en cuanto al tipo de un campo, el nombre de un campo, la longitud de un campo y sus propiedades. De aquí vamos a saltar ahora a la ficha de update. Aquí el detalle y la diferencia principal que existe entre alter table y update es que el nombre lo dice todo. Alter table me va a alterar una tabla y update me va a actualizar. Generalmente cuando nosotros actualizamos un programa, ya sea en nuestro celular o ya sea en la computadora, lo que en realidad estamos actualizando son los datos que están ya introducidos en ese programa o en esa aplicación. Entonces, la ficha update, que en este caso su español es actualizar, lo que nos va a permitir es actualizar los registros que yo tengo sobre una tabla. Es decir, nosotros ya teníamos algunos registros en la tabla SEX, ¿sí? Que era el registro 1, registro 2, registro 3, 1, 2 y 3. En este caso lo que vamos a hacer es, pues, modificar a la mejor registro 1, ya no es campo 1, ahora es nombre. Vamos a modificar registro 1, registro 2 y registro 3. Nos tiene que cambiar, pues no sé, a lo mejor a un César, a lo mejor a un Sergio, a lo mejor a un Yoshadara, a lo mejor a una María, a alguna Guadalupe, etcétera. Entonces, eso lo vamos a lograr a partir de esta ficha. Les voy a explicar algunas cositas que tenemos que tener en cuenta con esta fichita. ¿Por qué? Porque es importante, puesto que si nosotros cometemos un error, sobre todo cuando decidimos agregar la parte del drop, ¿sí? Y la parte del update, si no tenemos eso en cuenta, entonces ahí empieza el problema. ¿Ese problema cuál es? El siguiente. Voy a cometer un error de manera no circunstancial, sino de adrede, pues, como nos dicen nuestros papás, ¿no? Ay, me pegaste de adrede. Ok, fíjense bien. Le vamos a poner update. En este caso, ¿qué es lo que yo voy a actualizar? No me, no me, no me, no me hace lógica la estructura. A ver, update. Me hace lógico que a fuerzas necesite ser el nombre de la tabla, ¿sí? Si no, no le estoy especificando dónde voy a actualizar. Set significa establecer. Entonces le estoy diciendo, actualiza la tabla SEX y establece que rec 1, no, perdón. Ah, caray. Update, tabla SEX, set, rec 1 va a ser igual a César. Ah, ok, ya. Entonces me dice, por favor, actualiza la tabla SEX colocando en el campo nombre la variable César. Ahora, ¿qué era lo que yo les decía que ustedes tenían que tener en cuenta? Lo que yo les comentaba que tienen que tener en cuenta es esta fichita que se llama where. Nosotros, si hacemos un recuerdo en cuanto a where are you from, nos están preguntando de dónde eres. Where siempre pregunta dónde, ¿sí? Si yo no agrego esta cláusula de dónde, ¿qué creen que va a hacer esta pura instrucción? Esta cláusula sin la ficha dónde, lo que va a hacer es que va a cambiar
De todos los registros existentes, ahorita hay 3, pero así hubiera 1.500.000 registros, me va a colocar César en todos los registros en la columna nombre o en el campo nombre. Entonces, al momento en que yo ejecute esta instrucción, me va a ejecutar una instrucción bien hecha que es la canción. Ok. Me va a correr una instrucción bien hecha, como ahorita ya lo vimos. Se afectaron tres filas, porque en este caso, pues son 3 filas las que tenemos registradas, ¿sí? Pero registro 1, registro 2 y registro 3 me los modificó a César. Es decir, todo el campo de nombre tiene César, 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 así sean 1.500.000 filas. Vamos a comprobarlo. Miren, César, César, César. Si yo vuelvo a ejecutar la misma instrucción, por ejemplo, Antonio, me va a colocar, en vez de César, ahora me va a colocar Antonio, ¿sí? Aquí me dio un error, me lo quiso reconocer como una columna, sin embargo, como es varchar, pues se nos olvidó poner las comillas, ¿no? Es lo único que en este caso tendríamos que modificar. Si yo en este caso no quiero actualizar la columna de nombre, sino la de edad, que en este caso sería esa, y como es entero, pues aquí nos lleva las comillas y pusiera 31 años de edad, ¿qué es lo que va a hacer? Pues lo que va a generar es que todos se modifican a 31 años de edad. Pero nosotros no queremos eso, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque a lo mejor el registro 1 soy yo, a lo mejor el registro 2 es Santiago y a lo mejor el registro 3 es Camila, ¿sí? Y en este caso, entonces, pues eso es incorrecto. ¿Cómo le hago yo para que nada más me cambie un campo? Para que nada más me cambie un campo o en su defecto me elimine un campo, porque si yo coloco drop como lo estoy poniendo aquí, pues ¿qué creen? Me va a eliminar todos los registros. No, lo que yo pretendo es que nada más me actualice o me elimine un registro. Entonces, para que yo garantice como gestor de base de datos que se modifique o que se altere solamente un registro, voy a utilizar la ficha where. Entonces, voy a utilizar exactamente la misma instrucción, ¿sí? Pero voy a añadir la ficha where y voy a elegir, en este caso, no puedo elegir nombre, porque si yo le pongo where nombre es igual a Antonio, pues me va a agarrar estos tres, campos nuevamente y me va a cambiar todo. Si yo le pongo donde la edad sea igual a 31, pues también me va a agarrar estos 3 registros y me va a cambiar todos. Entonces, no podemos, en este caso, elegir, en esta ficha, yo no puedo elegir un campo o un registro que yo sé que se va a repetir dentro de mi base de datos. Si yo en este caso tengo un salón de 48 alumnos y de esos 48 alumnos, 5 de ellos se llaman Rodrigo y le pongo where nombre es igual a Rodrigo, ¿cuántas filas me va a modificar? 5, porque yo tengo 5 nombres Rodrigo, ¿sí? Como mi condición le estoy poniendo donde nombre sea igual a Rodrigo, pues obviamente no está ese control bien definido. ¿Cuál en esta tabla es un campo que es único y especial, que nunca se repite? Es el ID. Para eso manejamos que la llave primaria siempre sea de tipo entera y autoincrementable, para garantizar que ningún registro tenga el mismo ID. Entonces, si yo quiero cambiar mi ID 2, este registro que en vez de Antonio se llame Sergio, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces le voy a poner where ID ejemplo, que sería este campo, es igual a ¿qué? A 2. ¿Sí? Pero en este caso no le voy a poner César, le voy a poner Sergio, ¿sí?
le voy a dar Enter, y con esto, ya aquí me dice que solamente una fila coincidió y que hubo solamente un cambio. Al momento de yo, en este caso, comprobar, pues ya veo que el ID 2 cambió de ser Antonio, ya cambió a ser Sergio. Si yo quiero modificar ahora la fila 3, entonces lo que voy a hacer es exactamente la misma instrucción, ¿sí? Pero el ID ejemplo ya no sería el 2, ya sería el 3. Y en este caso le voy a poner pues que necesito que aparezca ahí el nombre de Camila. Voy a nuevamente a seleccionar y ya tengo el registro de Sergio y ya tengo el registro de Camila. Entonces, ahora, supongamos que ahora no es el nombre el que quiero cambiar, sino la edad. Pues entonces la edad de Sergio va a cambiar. Update, el nombre de la tabla, set, ¿cuál es el campo que quiero modificar? En este caso ya no sería nombre, sería edad. Ahora, aquí ya no sería Sergio y tampoco sería 31, sería 17. ¿Sí? Where ID no, ni es ni uno ni uno, ni uno ni dos. Le quiero cambiar la edad a Camila, entonces sería el 3. Le voy a dar Enter y entonces al momento de comprobar, yo ya garantizo que efectivamente estoy actualizando los datos de mi base de datos, ¿sí? Si yo quisiera ahora actualizar la edad de Sergio, pues entonces aquí yo le voy a poner, en vez de nombre, le voy a poner el campo edad, le voy a poner la edad a 17 años, ¿sí? Donde el ID ejemplo es 2. Voy a comprobar y efectivamente Sergio tiene 17 años, Camila 17 años, pero en este caso yo no tengo, bueno, yo tengo 31 años, pero como soy muy obsesivo, ¿sí? Como estoy un poquito enfermo desde esa perspectiva, esta S mayúscula y esta C mayúscula me molestan porque esta es minúscula, entonces le voy a cambiar de la A minúscula a la A mayúscula. Lo que voy a hacer es exactamente la misma instrucción con el campo nombre, ¿sí? Y el nombre corregido con la A mayúscula, pero el ID ejemplo pues tiene que cambiar al ID ejemplo 1. Le voy a dar Enter, vuelvo a comprobar y entonces aquí ya me estoy dando cuenta que ya está corregido los datos de ¿qué? ¿Sí? De mi tabla. Ahora, ¿qué es lo que pasa con Drop? Drop lo que me va a permitir es eliminar un registro en mi base de datos, pero aquí yo también necesito, ¿sí? Necesito pasarle la cláusula where. Ahorita, si ustedes recuerdan, yo agregué el registro de drop. Básicamente, el semestre, bueno, el ciclo escolar anterior vi base de datos, hasta ahorita lo vuelvo a dar. Ya no recuerdo bien esta instrucción, pero vamos a hacerlo. Al fin y al cabo, es parte natural de un ingeniero que se le olviden las instrucciones, pero a través de la práctica nuevamente las vuelva a recordar. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a insertar un nuevo registro. Nada más estoy buscando la instrucción. ¿Sí? Registro auxiliar. Va a tener un año. Es que ya no se llama campo 1 ni campo 2, ya se llama nombre y ya se llama edad. Okay. Y voy a poner registro auxiliar también, pero con edad 2. Ok, entonces ya tengo 5 registros. Reg auxiliar 1, que sería el ID 4 y el ID 5. Esos los voy a sujetar a eliminación. Entonces voy a poner drop. A ver, drop, tabla sex, where ID ejemplo sea igual a 5.
Me parece algo que no va a funcionar, pero vamos a darle. Sí, efectivamente no iba a funcionar. Drop table tampoco. A ver. Entonces, ok. Entonces vamos nuevamente a buscar. Eliminar registro SQL. Ah, es delete. Eso sí, eso sí, eso sí. Ujú. Delete from. Fíjense, y esa hay que agregarla también. Delete from. Ok, delete from me va a permitir que me va a permitir eliminar un registro de alguna tabla que yo tengo en mi base de datos. Entonces tengo delete from el nombre de la tabla where cierto campo sea igual a cierto registro. Entonces, vamos a echarlo a andar. Delete from, ¿de dónde? De tabla 6. Ok. Where, ID ejemplo, siempre, siempre, siempre que usen la cláusula where, siempre hay que procurar utilizar como campo pivote el ID, sea el 4. Entonces lo que yo voy a eliminar va a ser el registro 4, que sería este, el de edad 1. Le voy a dar enter, ya estuvo. Vamos a comprobar, select asterisco from, y entonces aquí ya veo que hubo un registro que se eliminó. Ahora vamos a eliminar el registro 5. Delete from tabla 6, where ID es el registro número 5. Vamos a comprobar y efectivamente nuevamente vuelvo a mi estado principal con dos IDs eliminadas. Aquí quiero que noten ustedes algo bien importante. Ahorita yo tenía 1, 2, 3, 4 y 5 como IDs. Como yo ya eliminé el ID 4 y el ID 5, el ID ejemplo ya llevaría la carga del ID 6. Entonces, si yo vuelvo a insertar otro registro, aquí iría de 1, 2, 3, 6. ¿Por qué? Porque habíamos visto que las propiedades de autoincrementable lo que me garantizaban era que nunca se iba a repetir ningún número, ¿sí? Y aquí lo estamos comprobando. Como eliminamos el ID 4 y el ID 5, esos ya no se vuelven a resetear. El ID vuelve a tomar el valor más viejo que tenía y desde ahí empieza otra vez, ¿sí? Si yo vuelvo nuevamente a insertar otra instrucción, ¿qué es lo que va a pasar? 1, 2, 3, eliminé 4, eliminé 5, pero sigue el 6, el 7 en adelante, ¿sí? Eso es en cuanto a la ficha delete from. Ahora, ¿qué pasa con drop? Si yo pongo drop, fíjense bien, al momento de poner show tables, en los show tables, en las tablas aparece tablas X, ¿sí? Si yo pongo drop y pongo, por ejemplo, el nombre de la tabla y pongo enter, es drop table. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Al momento de ver show tables, ¿qué fue lo que pasó? Me eliminó la tabla. Entonces, es importante que nosotros conozcamos que drop
lo que hace es eliminar de manera completa de la faz de la tierra, ¿sí? De la faz de mi servidor, me va a eliminar esa tabla. Entonces, la ficha drop la voy a utilizar siempre y cuando yo tenga la necesidad de que esa tabla no exista en mi base de datos. Entonces, al eliminar la tabla, elimino los campos y al eliminar los campos, todos estos registros que yo tenía también se eliminaron. Ya no los tengo. La ficha drop me elimina por completo, por la faz de mi servidor. A diferencia de ello, la estructura truncate lo que va a hacer es lo siguiente. Voy a seleccionar la tabla de estudiantes. La tabla de estudiantes contiene dos registros, Jesús Alberto y Sheila Bucio. Si yo pongo truncate estudiantes, ¿qué es lo que hace? En el momento en que yo pongo truncate estudiantes, lo que hace es que me va a vaciar la tabla, pero no me va a eliminar ni la tabla ni los campos. Truncate lo único que hace es me limpia los registros. Antes del truncate existían dos registros, después del truncate ya no existen ningún registro. Entonces, la diferencia entre truncate y drop es que drop me elimina tanto tabla como campos como registros, pero truncate solamente me elimina registros. ¿Sí? ¿Qué es un registro y qué es un campo? Si yo, en este caso, describo salones, ¿sí? Y en este campo, en este caso selecciono los registros de salones, entonces, estos son campos, ¿sí? El IDP salón y salón son campos, pero segundo A, segundo B, segundo C, segundo D, cuarto A, cuarto B, cuarto C, cuarto D, CS, AC, QB y FM son registros. Entonces, estos son campos y estos son registros. Los campos son con lo que está conformado una tabla y los registros es lo que almaceno en una tabla. ¿Queda clara esta parte? Sí, profe. Muy bien. En cuanto a las instrucciones, ¿se entendió qué hace cada instrucción? Sí, profe. Ok.